Al general José Bahía, que ha sido jefe de la DIRCOTE, es un general retirado de la Policía Nacional, y al abogado Renan Núñez, que es especializado en temas tributarios, tengo entendido, pero ha hecho también posgrado de Relaciones Internacionales en una de las universidades de Nueva York. Y queremos, naturalmente, que conversen un civil con un ex policía sobre los temas, los riesgos que la seguridad ciudadana implican para nuestra economía y para nuestra democracia. Señor Bahía, desde la última vez que vino acá hemos tenido sobre todo los acontecimientos en Ecuador, con la conciencia de que hay una frontera porosa y de que hay grupos criminales allá que significan una amenaza grave para el Estado ecuatoriano en la medida de que están integradas por miles de personas, con mucho dinero, con una capacidad de corromper, penetrar las instituciones y desplazarse, inclusive de este lado de la frontera. ¿Qué opinión tiene usted sobre la manera como han reaccionado las instituciones peruanas para hacer frente a esta realidad ecuatoriana? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la reacción, como siempre, del Estado peruano es una situación reactiva y no proactiva, ¿no? Siempre esperamos que ocurran los hechos para recién tomar medidas. Pero bueno, ya están las medidas tomadas en cuanto a la frontera, que como usted lo ha mencionado, es una frontera porosa. Son más de 1.200 kilómetros de frontera. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que va a ser imposible físicamente cubrir todo eso, ¿no? Por eso que se han destinado, de acuerdo al planeamiento que han hecho, en puestos conocidos para especialmente ver las personas que van a pasar. Hay que tomar una situación bien importante ahí, que este crimen organizado que viene digamos, son las condiciones que se han dado, pero no del momento, sino que anteriormente ya venían dándose en el tiempo por la situación del tráfico ilícito de drogas. Allí el tráfico ilícito de drogas ha sido, digamos, una de las causas principales para corromper autoridades y para, de una u otra forma, incentivar este crimen organizado que ya ha rebalsado en Ecuador, ¿no? Sí. Ahora, su punto de vista, señor Núñez. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Debo coincidir con el general. Lo que le preocupa al sector privado es la reacción del Estado peruano. Lo vimos en el caso de Trujillo, cuando hubo un asesinato en un centro comercial. La reacción de la municipalidad fue cerrar todo el centro comercial 3 días, con el impacto económico que eso implica para la familia. Cerrarlo definitivamente el alcalde, ¿no? También vimos, que entre tanto ha sido destituido. Sí. Vimos también una opinión de la Cámara de Comercio de Aguas Verdes, en Tumbes, el impacto que generó cerrar la frontera durante 3-4 días, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la actitud del Estado peruano, de este gobierno, de cara a los siguientes 3 o 4 años? No puede ser atacar al sector privado, al empresario, al que recibe en la puerta de su casa una granada, si es que no le ponen, pagan un cupo o colaboran con el sistema de mafias, ¿no? En el Perú, Fernando, hemos alcanzado nominalmente seguridad jurídica, pero esta se ve mellada si es que los actos de delincuencia y corrupción comienzan a restar sobre la producción económica nacional. Una cifra del año pasado al 2022, con los datos del 2023 que da el INEI, el impacto económico de la inseguridad ciudadana al directo, lo que puede ser lucro cesante o daño emergente, 31.000 millones de soles anuales. Ese es el impacto de la inseguridad sobre la economía nacional, sin contar pues, los cambios de conducta de los consumidores, porque tienen que invertir en seguridad, porque contratan guachimán, porque contratan algún tipo de alarma. Entonces, eso se va sumando. De acuerdo. Ahora, una institución clave para este problema y para el desencadenamiento de la crisis en Ecuador son las cárceles. Así es. Porque aparentemente todo comenzó cuando el presidente Noboa, a pocas semanas de haber tomado juramento, decidió trasladar al señor Adolfo alias Fito, Adolfo Macías alias Fito, a una cárcel de alta seguridad, La Roca, y sacarlo de la cárcel donde estaba como verdaderamente dueño. Y continuaba haciendo sus negocios con celular y con todas las libertades, incluso con más protección que fuera, según dicen algunos de ellos. Y es porque este señor decide escaparse que aparentemente sus secuaces montan un martes negro en Guayaquil para que el señor Fito pueda salir de Guayaquil, no sabemos hacia dónde. Ese mismo martes, el presidente de INPE organizó una requisa inesperada, inopinada, en las 68 cárceles de nuestro país. Y felizmente no se halló una sola arma en ninguna de las 68 cárceles.
Se hallaron teléfonos celulares, lo cual es ilegal y está muy mal. Pero, en fin, no eran al fin y al cabo armas y se informó que se habían hallado efectivamente algunos celulares. ¿Qué podemos hacer en un país que tiene casi 100.000 detenidos y que no ha construido cárceles desde hace muchos años? Se nos promete comenzar con la construcción de unas cárceles este año y otras en los siguientes. Explíquenle, señor Baella, cómo ve usted este tema carcelario. El tema carcelario es un problema que tenemos desde hace muchos años. Ya, como usted lo ha mencionado, son de 90.000 a 100.000 internos que tenemos y la capacidad es 40.000 para los 68 penales. Entonces, ahí hay una problemática, hay un problema que se tiene que resolver. Y la única manera de resolver es construyendo más cárceles. Lo prometió la presidenta en su discurso, pero hasta ahora creo que no vemos, me imagino que se ha presupuestado para este año, pero hasta ahora no vemos, en El Salvador, por ejemplo, se construyó en 6 meses 2 cárceles y se le dio, digamos, el empuje necesario para toda la reforma que hizo el presidente Bukele. Acá estamos esperando, como le digo, siempre reactivos. Y yo creo que esta situación de las cárceles, pues el delincuente va a las cárceles y hace su doctorado en las cárceles. No es que sale rehabilitado, no es que eso es mentira. Y eso podemos hablar de la teoría esta de la triple R, pero no es así. Salen y se injertan con otros que conocen y forman ya otro tipo de bandas o se unen al crimen organizado. Y eso es lo peligroso, ¿no? Señor Núñez. Y eso nos lleva al asunto de qué es lo que están haciendo los internos en las cárceles peruanas. No solamente es el problema que nuestra capacidad esté excedida y haya cárceles en condiciones de hacinamiento, sino que el reo en general está en una condición de vagancia. No es productivo. Y ahí el sector privado siempre ha insistido en la creación de talleres de producción en las cárceles, pero del tipo asociación público-privada. Pero estos no han sido propuestas acogidas por el gobierno. Y en algunos casos hay, ¿no? Y hay una exposición a fin de año, sobre todo cerámica, madera, metales. Hay algo. Pero que solamente funcionan, y esto por un criterio económico, en cárceles que tengan una alta población, 1.200, 1.500 reos para arriba. No en una cárcel de 150, 180, porque no te da la producción. Entonces, acabar con la vagancia en las cárceles peruanas es clave. A través de talleres productivos. De talleres productivos. Hay una panadería San Miguelito famosa, ¿no? En Miguel Castro. Sí, pero hay condiciones también. A mí me causaba una impresión la cárcel de Chanchamayo, 500% en exceso de población carcelaria. Entonces sí se necesita infraestructura adicional. Pero además, los 89.000 y pico reos que están adentro es población intramuros. Sí. Hay que sumarle además los que están fuera y tenemos que incentivar eso, que usen grilletes electrónicos, arresto domiciliario, hay poquitos y tenemos que incentivarlo. Sí. De los que están adentro, además son intramuros, no todos están condenados. Hay que tener cambios legislativos para acelerar los procesos. Cuestiones tan simples como el depósito de los que hacen los alimentos. Exactamente. Tienen que pasar por un juicio largo, van a la cuenta del juzgado, va de vuelta a ver si lo han depositado. No podemos hacer un tipo de sistema un poco más práctico y directo. Entonces son varias... ¿Cómo por ejemplo? Porque un porcentaje importante, efectivamente, de los que están detenidos lo están por no pagar alimentos a sus hijos. Sí. ¿Es razonable mantenerlos presos? ¿Hay alguna alternativa? Directo a la cuenta de la persona que es beneficiaria del alimento, pero no a través del juzgado, porque ese papeleo toma 2 meses. Han cambiado un sistema de acreditación directa y ahora hay una bancarización que ha penetrado de manera aceptable en el país. Lo podemos hacer esto en 10 o 15 días. O sea, reducimos los plazos. Entonces, es una secuencia de propuestas. Lo que pasa con muchos de los detenidos por no pagar alimentos a sus hijos es que lo pueden hacer aún mucho menos en la cárcel, porque no tienen ingresos. Hay una contradicción ahí. Y ahí viene el círculo virtuoso que necesitamos de crear talleres productivos. O sea, yo tampoco me iría al extremo. Yo escuchaba al presidente de Argentina decir que los reos paguen su estadía. Necesitamos un sistema sostenible. Talleres productivos, simplificar los procesos penales para acelerar. No podemos tener gente sin sentencia dentro de las cárceles. Y, por supuesto, incentivar que la población pero para eso hay prisiones preventivas. Pues el señor Castillo está preso sin condena. No va a pretender usted que salga. Esos es normal son casos que hayan... muy emblemáticos. La prisión preventiva es una institución que existe para los casos en los que hay algún tipo de peligro procesal. Pero no puede ser pues que 20% de la población tenga peligro procesal en el país. Entonces necesitamos condiciones para que las personas liberar esta población intramuros, porque no vamos a poder hacer 40.000 o aumentar la capacidad de las cárceles en 40.000 para cubrir la actual población. Eso no va a ser posible en el corto plazo. Señor Baella.
está de acuerdo con esa tesis que los talleres productivos pueden permitir? Yo creo que sí. Hay, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, he visto que hubo una maratón hace poco y el director que está a cargo de ese programa, del Pronasex, si no me equivoco, los jóvenes estaban haciendo talleres de panadería, talleres de confecciones, y eso funcionaba, ¿no? Inclusive se le estaba dando facilidades para que salgan a ofertar sus productos, y lógicamente bajo una situación vigilada, ¿no? Pero digamos, esas islas de eficiencia hay que repetirlas también a nivel nacional, y inclusive en la población penal mucho más grande, ¿no? En los últimos tiempos han habido algunas publicaciones de organizaciones serias, estudiosas, con reconocimiento internacional, que han llegado a sostener que la minería ilegal mueve más dinero que el narcotráfico actualmente en el Perú. Nos hemos quedado un poco dormidos, obsesionados con toda razón por el narcotráfico y lo que eso significa en el Braem y en el resto del país, vista nuestras fronteras, y la expansión de la superficie agrícola donde se cultiva coca. Viene creciendo de año en año. Sin embargo, la minería ilegal parece, en términos de monto de dinero movido, mucho mayor, algunos creen incluso del doble, con 6.000 millones de dólares por año. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? ¿Qué resultados hay sobre lo que se ha investigado respecto de los muertos de Patas? ¿Qué sabe usted de eso, señor Núñez? Porque eso afecta directamente al sector privado minero, ¿no? No solamente el sector minero, sino también el sector forestal. Por ejemplo, Madre de Dios y Ucayali dependen mucho de la producción forestal y también tiene una incidencia de tala ilegal. Y es el mismo circuito con la minería ilegal. Se necesita simplificar trámites, se necesita incluir al minero y forestero ilegal al circuito formal de la producción nacional, sobre cierta parte, porque hay una parte también que está fuera de la ley, ¿no? Hay que diferenciar, yo escuchaba a un empresario minero, hay que diferenciar al minero ilegal del minero que atenta en contra de la ley de manera práctica y consistente, ¿no? Entonces ahí también una acción del Estado. Hay muy poca policía ambiental en el Perú, no está recibiendo los recursos adecuados y es un área para reforzar en temas de seguridad interna. Señor Bahía. El problema de la minería acá es un problema de años y tenemos minería en todo el Perú. En Puno, La Rinconada. Es enorme. Enorme, una ciudad que no tiene agua, no tiene luz, no tiene servicios, nada. Pero sin embargo está la ciudad y hay niños trabajando ahí. Todo ese oro se va a Bolivia. Todo el oro de Madre de Dios. Y eso sí es una complicidad con las instituciones públicas, ¿no? Para que tanta oro pueda pasar a fronteras, señor Núñez, si usted conocerá eso. Hay complicidades por parte del Estado. He pasado por ambas fronteras, de general de repente también la de Bolivia y la de Ecuador. Y esos son ríos abiertos. No hay una seguridad del Estado que pueda controlar firmemente, ¿no? Y esto nos traía a colación una conversación que teníamos detrás de cámaras, si es que algún buscado por la justicia habrá pasado por la frontera. Entonces, se tiene que controlar mejor la frontera en Desaguadero y en Aguas Verdes. Enorme desafío. En todo caso, muchas gracias por haber estado acá. Señor Núñez, creo que es la primera vez que viene, ¿no? Yo no lo había. En el canal, en el programa de usted, sí. De acuerdo. Y el general Bahía, sí, ya conocemos desde que estaba en actividad y ahora que está en situación de retiro, que sigue teniendo una actividad privada, nos es siempre útil para entender temas de su especialidad. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos a hacer